Seguimos en el programa con Ed Málaga. Bueno, ya lo hemos entrevistado antes a Ed. Él dirige un laboratorio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y lidera el equipo que está desarrollando esta prueba molecular rápida. Ha sido también parte de un grupo que asesoraba, que participaba asesorando sí, al Ministerio de Salud, pero renunció ya hace más o menos algunos meses, el 25 de julio. Ed, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, José. Muy buenos días, Pau. Hola. Quisiera empezar brindándote mi solidaridad, Pau, por los ataques a tu labor periodística. Y en segundo lugar, agradecerles por tener invitados de lujo como el que acabamos de tener. Veo que están atentas al Twitter. Y si me permiten quizás una sugerencia en esa misma línea, creo que sería interesante convocar expertos de Latinoamérica, de diferentes países, que nos permitan darnos una idea de cómo estamos en relación a otras realidades, ¿no? Así que bueno, aquí estoy a disposición. Gracias. Lo que conocimos esta semana, esta renuncia de los integrantes de esta comisión, que no se llama expertos, pero que incluían los temas fundamentalmente de tecnología, ¿no? Sobre qué se debía hacer para combatir mejor el coronavirus. Esto desde la gestión del exministro Zamora, se lo advirtieron, se lo dijeron también a la ministra Macetti. Tú renunciaste el 25 de julio y ahora han renunciado otros miembros de este grupo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No se ha escuchado lo que ustedes propusieron? ¿Algo que ya se veía venir? ¿Cómo lo ves tú? A ver, por partes. Sí. Sobre la carta de renuncia, esta última renuncia masiva, no podría dar yo mucha información porque no he sido parte de ese proceso, claro. No he sido parte de esas conversaciones, ni he estado al tanto, ni siquiera sabía, me he enterado por los medios, igual que ustedes. Lo que sí sé es lo que ocurrió durante mi participación y después. Básicamente la gestión del exministro y la entrada de la ministra Macetti. Si tuviera que resumirlo, diría que en principio hay una actitud congénita en el MINSA y en el Estado ante la ciencia. No diría que somos anticiencia, pero solemos ignorar las recomendaciones científicas. Y también creo que ya mencioné antes que, en mi opinión, el tratamiento de la pandemia ha sido médico-céntrico, no ha incluido otras ramas del saber que hubieran sido necesarias. Y estas ramas del saber que hubieran sido necesarias estaban representadas en esta comisión de innovación, tecnología contra la pandemia. Lo que vimos es que repetidamente nuestras recomendaciones, nuestros oficios al MINSA no teníamos respuesta. No había un feedback en el sentido, qué interesante, mira, vamos a comentarlo, tengamos una reunión subsecuente para ver si esto vale la pena verlo o no. Es decir, no, era como hablar con una pared, ¿no? Tú trabajas arduamente, dedicas horas a reuniones, a preparar informes, a recopilar data, las envías periódicamente y no recibes nada de vuelta. No hay un documento de respuesta a cada una de las recomendaciones. Luego, hubo algunos intentos de resumir la evidencia que se iba juntando, y en ese caso se presentó nuevamente ya hacia finales de la gestión del ministro Zamora, y se obtuvo algunas respuestas del INS. Básicamente se le delegó al INS, y con la entrada de la ministra Macetti tengo entendido que hubo una reunión de la cual yo ya no participé porque ya no estaba en el grupo, en la que sí se reconoció que había todas estas recomendaciones, pero que no se podía garantizar que se pudiesen implementar. Así que saquen ustedes su cuenta, ¿no? La conclusión es que, en principio, me duele mucho decirlo, pero esta comisión no sirvió de mucho. Fue un saludo a la bandera, lamentable, pero tiene sus causas, ¿no? Tiene sus explicaciones en la actitud que se tiene hacia el conocimiento, hacia la ciencia, hacia la tecnología. Wow. Y cómo, bueno, gracias Ed por la solidaridad, pero cómo, digamos, ahorita estamos sin asesores científicos, y a mí lo que me preocupa es que todos estamos hablando de la segunda ola, ¿no? De que se viene la segunda ola, y la ciencia corre el riesgo de ser dejada de lado. ¿Cómo hacer sin articular con el gobierno que no está escuchando, desde la sociedad civil, los científicos, qué cosas se pueden ir haciendo mientras tanto, ¿no? Bueno, lo que queda es organizarse como sociedad civil, fortalecer a la comunidad científica, a participar en iniciativas como las vuestras de divulgación, de información. Yo creo que los medios
van a ser el principal canal de concientización y de información, porque así como pensamos que podría venir una segunda ola de contagios, yo creo que básicamente ya estamos empezando a vivir la segunda ola de desinformación, la segunda ola de no prestarle atención a la ciencia. Lo que han conversado hace unos momentos con Gorka es interesante porque refuerza algunos conceptos que ya se vienen manejando en la comunidad científica hace unas semanas o meses incluso, el tema de los aerosoles, por ejemplo. Haber comprendido científicamente la realidad de los aerosoles, de la transmisión por aerosoles, tenía implicancias y tiene implicancias graves o muy fuertes en el tema del manejo de la gente, de la salida a las playas, de estar en espacios cerrados, el retorno a las escuelas, y eso no se ha discutido, ¿no? El tema de las reinfecciones, el tema de las mutaciones del virus, el tema de la inmunidad. No estamos haciendo suficiente en lo científico para recoger la data que nos afecta directamente y cómo eso puede usarse para basar políticas públicas. No se está haciendo. Estamos continuando en la misma línea de contabilizar y basar todas nuestras políticas en números, lo cual no está mal. La epidemiología tiene un componente muy fuerte de eso. Es importante ver cómo van las curvas, hacer modelos. Yo puedo decir que si la curva va bajando, lo más probable es que siga bajando. Son tendencias, ¿no? Para simplificar las cosas. Pero no estamos tomando en cuenta factores biológicos del virus, factores inmunológicos de los seres humanos, que ayudarían a complementar esta actitud semi a ciegas basada en números para tener una idea más clara de lo que podría pasar, porque lo que tenemos que tener son escenarios, no solamente decir, es poco probable que venga una segunda ola. Sí, quizás es poco probable, pero ¿qué tal si llega por algún factor no tomado, que no se ha tomado en cuenta? Pero poco probable porque viene el verano o porque hemos sido tantos los peruanos infectados que podría de alguna manera haber una inmunidad mayor y haberlo hecho tan mal nos garantizaría que no nos vaya peor ahora. Josefina, en mi opinión, no es poco probable. Es solo una opinión, pero mi opinión es que no es poco probable porque hay muchas cosas del virus que aún no conocemos y en nuestra propia inmunidad. Y también hay que tomar en cuenta que, sí, es correcto, tenemos un porcentaje mayor de infectados que puede significar que menos infectados se vayan a producir en una segunda ola. Hay mucha gente todavía que se ha guardado, por así decirlo, en sus casas y se ha mantenido, digamos, alejado de los focos de contagio, que se haría susceptibles y se hará susceptibles ahora que estamos reactivando a todo meter, o sea, los vuelos internacionales, el verano, las playas, las elecciones. Todos tenemos interés en que los niños y jóvenes retornen a las aulas, pero esto hecho sin medidas preventivas adicionales, por el tema de los aerosoles, por ejemplo, los medidores de CO2 en todas las universidades y escuelas, que no son caros, para verificar la proporción de aire respirado. Pero explícale a la gente qué es el medidor de CO2, porque no todos conocen qué es un medidor de CO2 Sí, y el tema... Claro, es que el tema de los aerosoles es clave en recintos cerrados porque a más recirculación de aire respirado, más probabilidad de que esos aerosoles que están en el aire puedan ser inhalados por una segunda o tercera persona. O sea, nos estaríamos contagiando, inhalando partículas que están flotando en el aire, no las gotículas, que eso es otro tema, sino los aerosoles. Entonces, una manera muy práctica, que ha sido también bastante difundida por José Luis Jiménez, otro colega español que está en Estados Unidos, es tomar una medida de la cantidad de dióxido de carbono, que es lo que exhalamos cuando respiramos, porque a partir de cierto nivel te darías cuenta, para decirlo sencillamente, de que el aire está viciado. Si el aire está viciado es porque ya había mucha gente respirando ese aire y la probabilidad, a más aire viciado, es que tengas más probabilidad de contagiar. Entonces, si tenemos un medidor de CO2, nos puede indicar cuándo, a partir de qué nivel ya es necesario ventilar esas habitaciones. Porque nuestras escuelas y universidades no están diseñadas, lo digo porque trabajo en una universidad, no están diseñadas para la ventilación. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. No solamente la curvita que ya está bajando o que hay regiones en las cuales ya no hay contagios, ya no hay casos, no. Tenemos que prevenir. Y para eso, nuevamente, la información, la data científica es clave. Claro, y además tener muy en cuenta que no hay cura y todavía no hay vacuna que se pueda usar ya. Entonces sigue habiendo el riesgo de mayor infección en nuestro país. O sea, y quizás eso es lo que me preocupa a mí, sobre todo del gobierno, ¿no? Que han insistido mucho en esto, en hablar de la cantidad de personas que han sido contagiadas. Eso puede dar una falsa impresión de seguridad, ¿no? Y de triunfalismo también hasta cierto punto.
Sí, absolutamente. Da el mensaje equivocado que es que ya no tenemos que cuidarnos tanto, que esto ya está pasando. Y además lo más grave es que toda esta data está basada en estimados muy inciertos, en un tipo de prueba rápida, serológica, de baja calidad, de dudosa procedencia. Entiendo que se están haciendo nuevos estudios, espero que se divulgue la información sobre exactamente qué tipos de pruebas, con qué calidad se han hecho para poder tener una certeza por lo menos de que esos números van en lo cierto. Pero como decía anteriormente, hay muchos otros temas más que tomar en cuenta que solamente los números. Además, no podemos hablar de seroprevalencia nacional porque no es lo mismo comparar, por ejemplo, Iquitos con otras regiones. Totalmente, totalmente. Hay la diferencia entre países europeos que están más, digamos, más homogeneizados, mejor conectados, y países como los nuestros, donde tenemos realidades tan distintas, tan apartadas, donde casi no hay contacto entre ellas, es que tenemos microuniversos, ¿no? Microregiones donde son epidemias propias en sí mismas, que de vez en cuando se conectan las unas con las otras, pero cada cual tiene su dinámica, cada cual tiene su proceso. Entonces, hablar de una sola curva, como ya se lo ha dicho, ¿no?, Rayi, muchas veces, hablar de una sola curva o hablar de un solo escenario o una sola segunda ola incluso. También tenemos que decir eso, no será una segunda ola, serán varias segundas olas. Quizás con suerte algunas regiones no tengan segunda ola, otras sí. Entonces la realidad es más compleja justamente porque nuestro país tiene una estructura más compleja. ¿Oh? Sí, y además tenemos el panorama, digamos, en cuántos meses vienen las elecciones, van a haber, digamos, algún tipo de campaña, y si bien hemos visto que en Chile y en Bolivia, digamos, fue un sistema ordenado, no hubo una alza de contagios, ¿cómo ves en Perú a los candidatos ya que se acaban de anunciar, que son más de 20, a la presidencia y su nivel de contacto con la data científica? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, para empezar, el tema de las elecciones en Chile y Bolivia sí es alentador, pero una vez más no nos confiemos. Chile y Bolivia no son los campeones mundiales, ni han sido los campeones mundiales en muertos por COVID, así que ese lugar infame tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y el otro punto sobre el proceso electoral versus la ciencia es interesante porque ustedes habrán visto que en Estados Unidos, que ya están a puertas de confirmar, ojalá, un cambio en esa gestión, la ciencia se ha pronunciado de una manera tajante, categórica, no solamente los científicos, sino también los editores de las principales revistas científicas, instituciones de investigación, de que esta elección tiene mucho que ver con la ciencia. Es a favor de la ciencia o en contra de la ciencia y de lo que eso significa no solo para el manejo de la pandemia, sino para el futuro del país. Ahí sí que tienen clarísimo lo de ciencia no el futuro. Claro. Aquí en nuestro país se empiezan a delinear las primeras planchas, los primeros, digamos, contrincantes en la contienda electoral, y no oímos todavía propuestas en cuanto al tratamiento de nuestra realidad con ciencia. No la hay. Entonces, si me preguntas personalmente, yo lo veo con mucha preocupación. Es una señal más de que no se ha entendido el mensaje. Es una señal más de que tenemos que concientizar a la población para que exija este tipo de políticas públicas, porque si no, los políticos no las van a recoger. No vemos absolutamente una señal de que esto vaya a cambiar por el momento. No, claro, una posible, una probable, una derrota de Trump sí sería un mensaje claro, ¿no? No le hiciste caso a la ciencia, no te damos un futuro político como presidente, ¿no? Pero eso no, lo vamos a saber el 3 o quizás después. Esperamos que así se entienda, Josefina, porque hay muchas razones para no querer a Donald Trump, ¿no? Y una de ellas es la ciencia. Vamos a ver cuánto peso tendrá en nuestra percepción del proceso electoral. Eso puede ser determinante, ¿no? Ahora, tú que has vivido tanto tiempo en Alemania, ¿qué parecía que Alemania estaba ya teniendo de alguna manera bajo control el virus, pero han tenido que dar medidas restrictivas? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, hay que tener mucho cuidado, hay personas que están empezando a comparar la situación en Alemania en este momento con nuestra bajada de contagios aquí en Perú y sacando a luz el argumento de que, mira, ellos con toda la tecnología y todas las medidas basadas en ciencia, ¿cómo les está yendo mal, ¿no? Y una lideresa como Angela Merkel, ¿no? Que sí basa sus decisiones en la ciencia. Absolutamente. Ahora, lo primero que hay que decir ahí es que estamos basando dos momentos distintos de la epidemia. Ellos ya pasaron y ya controlaron muy bien lo que nosotros no hemos sabido controlar y se está, digamos, desvaneciendo por gracia divina casi. Entonces, comparar dos momentos es absolutamente injusto. Lo que vamos a ver, lo que tendríamos que ver es qué va a pasar con nosotros de aquí a 2, 3 meses
y compararlo con lo que está viviendo Alemania. Ahora, la explicación para una segunda ola es como toda segunda ola. O sea, lo de que iban a haber segundas olas se sabía desde el principio de la pandemia. Y mucho se ha citado la segunda ola de la gripe española que mató mucho más gente que la primera, por supuesto. Entonces, no era un escenario a descartar. Y estaba claro que tú no puedes, por más que hagas el rastreo de contactos y tomes en cuenta todos los aspectos sanitarios necesarios, no está descartado que vuelva a haber rebrotes porque tarde o temprano tienes que reactivar la actividad, la economía, y eso te lleva necesariamente a más viajes, a más contactos, a escuelas. Todo eso se hizo en Europa y es lo que tenía que ocurrir. Entonces, digamos, estamos ante una limitación en el sentido de que tarde o temprano tenemos que salir y encarar al virus. La pregunta es si hay una manera más eficiente de hacerlo o no. La comparación sería quizás con los países asiáticos, en donde se ha reforzado, digamos, el comportamiento de las personas, de manera que se evite un impacto grave de esta segunda ola. Esto, lamentablemente, para sociedades occidentales va un poco en contra de las libertades individuales, ¿no? Que el gobierno dicte y diga y sepa dónde estás y cómo te mueves en todo momento es algo que das por sentado en una realidad como aquella, pero en Europa eso es imposible de sostener. Entonces, yo creo que ahí está un poco el debate, son factores sociales, no es la ciencia, es la inevitabilidad, perdón, de lo que tiene que ocurrir con las sociedades una vez que aparentemente se maneja el contagio. Wow. En el tema de la vacuna, digamos, es como, yo siento que a veces tocan ese tema y la gente como que ya siente que apareciendo la vacuna vas a dejar detrás todo un tipo de conducta especial para cuidarte del coronavirus. La gente como que, los mismos gobernantes o los mismos candidatos creen que eso va a ser la solución a todo, ¿no? En términos de meses y de cómo ves ese tema, ¿qué crees que pueda pasar ahora que estamos ya entrando al 2021, ¿no? ¿Cómo ves el tema de vacunar a la gente, que se prueben? Estamos en la fase 3, o sea, digamos, es todo muy difícil ahí, ¿no? De decir algo. Bueno, claramente se trata también de dar mensajes positivos. Está clarísimo que una vacuna es la mejor arma, lo saben ahora ustedes dos que están participando en los ensayos. Es la mejor arma contra procesos infecciosos, epidemias, y tenemos que apostar por eso. ¿Okay? Tenemos que ir con confianza en que la fase 3 van a entregarnos resultados favorables, al menos en algunos de los casos. Pero también hay que ser muy, muy claros en lo que también mencionó Borja, es que probablemente una baja proporción de estas vacunas serán las que realmente lleguen a funcionar. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando realmente es a temas logísticos, ¿no? ¿Cuántas vacunas se podrán producir a tiempo? ¿Para qué países? Y tomando en cuenta esas predicciones, deberíamos tener un poco más de cautela. Cuando escuchamos a autoridades decir sí, que con toda tranquilidad vamos a tener a la mitad de la población vacunada para cuando lleguen las elecciones, por ejemplo, me parece un poco aventurado, bastante aventurado. No hay absolutamente ninguna certeza de eso. Y quizás, perdón, tiene que ver también, una vez más, con la falta de tratamiento científico de la información. Las personas en comités y en asambleas que están tratando el tema de la gestión de la vacuna están orientadas a eso, a la gestión. Tenemos un canciller que está viendo relaciones con otros países, pero yo no estoy seguro perdónenme si me equivoco, pero no estoy seguro que haya un énfasis sobre el tema científico. Por ejemplo, si un proveedor me dice, yo te puedo asegurar tantas vacunas para tal fecha, ¿no? Se está entregando la información concreta de los resultados de la fase 3, es decir, qué tipo de inmunidad nos puede entregar, por qué tiempo, cuál es la efectividad final, cómo vamos a recibir esa vacuna en cuántos lotes. No me queda a mí muy claro, quizás es un problema de información, que no basta con decir para tal fecha tal número de vacunas, no tenemos que saber más o menos cuál es el proceso. Lo mismo en el sentido de las dudas que se han suscitado en cuanto a la vacuna de Oxford, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que hubo pacientes con reacciones adversas. ¿Cómo sabemos que esto no ocurre con vacunas que vienen de países autoritarios donde la información no tiene un flujo pues, tan ágil como en otros lugares? O sea, hay cierto rango para quizás desconfiar un poquito, pero por lo mismo exigir mayor información. Bueno, hasta ahora los voluntarios de la vacuna de Sinopharm estamos bien por la información que tenemos. Eso es una gran señal, efectivamente. Sí.
Ahora, el tema de la renuncia del grupo que quedaba asesorando al MINSA en temas de tecnología, lo que pasa es que, ¿qué crees tú que es lo principal que debió haber cambiado y que no se hizo en el MINSA? Y que han podido hacerlo hasta ahora último, por ejemplo, que todavía eran parte de ese grupo. ¿Qué crees que ha sido lo crucial y lo que podrían, a partir de esa renuncia, tomar en cuenta y decir, bueno, algo tenemos que hacer? ¿Qué tendrían que hacer ahora que están bajando los casos? Bueno, Josefina, es que eran muchas recomendaciones que siguen siendo vigentes, ¿no? Estamos hablando no solo de las pruebas moleculares, que todavía no escuchamos una declaración por convicción propia, fuerte, contundente en ese sentido, el tema del rastreo de los contactos, el tema de las medidas de protección, el tema de los medicamentos, o sea, había tantas recomendaciones que debieron seguirse y yo creo que todavía son vigentes, que, no sé, yo empezaría por la estrategia inteligente de cara a una segunda ola. Pero, caray, no vemos pues indicios de que esto vaya a cambiar, ¿no? Esta actitud vaya a cambiar. Parece que siguen centrados en el tema médico. O sea, parece que la esperanza fuera, bueno, ya hemos sufrido una derrota tan clara, pero ahora nuestros sistemas de salud están un poco mejor preparados, entonces si esta segunda vez viene la misma cantidad de pacientes, vamos a tratarlos de una manera más rápida. El Wi-Fi de Ed, sí, Ed, estábamos hablando sobre la renuncia de los miembros que quedaban en esa comisión, y ahora sí ya volviste. Ahora sí, ¿Hasta dónde se escuchó, perdón? ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Hasta dónde se escuchó? Hola, y ella se cayó. Entonces repito, bueno, había dicho en resumen que son tantas las recomendaciones que se hicieron que sería muy difícil enumerarlas una por una y que la mayoría de ellas son vigentes. O sea, seguimos hablando de medicamentos, seguimos hablando de los tipos de pruebas que se requieren, seguimos hablando de la estrategia inteligente, que todavía no hay, o sea, no hay una señal clara que esto es lo que se vaya a adoptar. Y seguimos también, por otro lado, escuchando de parte del gobierno que sí, que estamos aparentemente mejor preparados para responder médicamente, una vez más. Lo que centra en la discusión es lo médico. Tenemos más camas UCI, mejor infraestructura, la gente está mejor preparada, perfecto, pero queremos seguir evitando que la gente llegue a los hospitales. Al hospital, claro, que expongan a los médicos y que se sobrecarguen los hospitales y mueran las personas en UCI, claro. Claro, entonces en cuanto a lo de la comisión, pues el mensaje es claro, o sea, la comisión lamentablemente no ha tenido mayor efecto sobre las políticas, no ha tenido efecto sobre las políticas públicas, y yo no esperaría que a estas alturas la vaya a tener. Tendría que llegar esa recomendación o esa información por otro canal más influyente o más decisivo. Y una recomendación era que se agilizaran algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, el equipo que está desarrollando esta prueba molecular rápida, ¿cómo van? Vamos mejor, ya hemos salido de los cuellos de botella que tenían que ver con el Estado. Eso felizmente se ha ido y aquí hay que agradecer también porque ha habido voluntad finalmente. Lo que estamos ahorita por empezar es la última fase de validación, la validación clínica. Era de una manera lo más complicado porque requiere mayores recursos, estamos hablando de más o menos $200,000. Y también de convenios de cooperación con diferentes entidades para conseguir las muestras necesarias. La financiación está ya casi completada, después de más de un mes de que se aceptaron las donaciones, recién por fin la semana pasada hemos tenido acceso a esos fondos, así que ya estamos empezando a comprar todo lo que necesitamos. Lamentablemente nada se mueve tan rápido como yo quisiera, pero esperamos que antes de fin de año tener ya las autorizaciones y que esto se pueda empezar a usar. ¿Y cómo se... la plata y los convenios, digamos? ¿Perdón? O sea, la financiación y los convenios para poder empezar a hacer la prueba a nivel nacional, algo así. Así es. En cuanto a la financiación, hay que agradecer. El sector privado, una vez más, está del lado correcto, diría yo. La Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad Nacional de Minería han sido muy generosos y nos están ayudando en gran medida con esto. En cuanto a los convenios, para que vean que nada es tan sencillo como parece, ¿no? Teníamos planificados 3 convenios, uno con la Clínica Médica Cayetano Heredia, otra con Laboratorios Roe y otra con eSalud. 3 fuentes distintas de muestras que nos darían ideas distintas del universo de pacientes sobre los cuales funcionarían en mayor o menor medida estas pruebas. Pues ha habido un cambio de gestión en el IETSI de salud, como ustedes saben, y justamente este instituto era el que nos estaba trabajando el tema del convenio. Así que en uno de estos casos hemos tenido que volver a foja cero, estamos reiniciando el tema de los convenios, y así, o sea, nunca se puede saber con la estabilidad que tenemos en este país a nivel político cuáles van a ser los efectos
sobre la labor científica, ¿no? Y esto también tendría que tomarse en cuenta de cara a políticas públicas en ciencia y tecnología, que si tenemos un desarrollo científico que es importante para el país, no puede estar a merced de veleidades, de debates políticos o de inestabilidades. Así que, nada, es parte del juego, lo hemos asumido y no, seguimos para adelante, vamos bien, yo creo. O sea, claro, fue que la directora del IETSI, que estaba investigando los efectos de la hidroxicloroquina, sacó un informe diciendo que no servía y que podía ser incluso riesgosa, y de ahí fue retirada de su cargo, ¿no? Eso es lo que preocupa, además, en términos al respeto de lo que es la investigación científica, ¿no? Ahora, una vez que estén listas, cuando estén listas esas pruebas moleculares rápidas, ¿las usaría el MINSA también, o cómo sería su uso? La primera línea va a ser una distribución comercial. El MINSA, como hace con cualquier proveedor a lo que les compra en el extranjero, tendría que gestionar la compra de estas pruebas, ¿no? Una de las primeras sugerencias o propuestas que le hice al ministro Zamora, la primera vez que nos encontramos, que me recibió en su despacho, fue consultarle acerca de la posibilidad de que el MINSA pudiera asumir de alguna manera la producción, el financiamiento por interés nacional, ¿no? Y la distribución de estas pruebas. Se comprometió a averiguar sobre el tema, no lo veía muy claro, parecía que no era tan fácil, pero esto lo traigo a colación porque a mí me parece que hubiese sido la solución más rápida y más clara, que el Estado se compre el pleito, que no lo vea como es un privado que de alguna manera compite con el sistema estatal, con las investigaciones que están llevando a cabo en el INS, sino que es una solución que está ahí, tecnológica, y deberíamos haberla adoptado como bandera, ¿no? Quizás a veces la necesidad de ser justos y democráticos y de brindar a todos los investigadores y a todos las mismas oportunidades de ayudar, jugaron un poco en contra. No es que tomaron la primera solución, sino que dijeron, vamos a ver, vean ustedes por su cuenta, ¿no? Ahora, en el tema también de las pruebas moleculares rápidas, las que están desarrollando ustedes, para el sector privado puede ser clave, ¿no? Porque hay un problema con las pruebas serológicas y la posibilidad de que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo. Sí, ese es un tema clave y eso explica también en buena parte de dónde estamos recibiendo las financiaciones. El empresariado privado, sobre todo las grandes empresas que manejan mucho personal y reciclan mucho personal, están muy interesadas absolutamente en este tema, porque claro, si no puedes contener los contagios, si no puedes saber cuántas personas se van a infectar, va a disminuir tu capacidad de producción, y eso es lo que está pasando, y vas a tener que gastar mucho dinero en tratar de contener las consecuencias, ¿no? Claro. Así que efectivamente, es clave para la reactivación, herramientas como estas. ¿Pau? Otra cosa que ha quedado claro, digamos, ya 8 meses de pandemia, que a veces uno siente que sigue como hablando lo mismo, pero hay cosas que todavía no calan en los políticos, en el gobierno, que es que no hay asesores científicos de rango presidencial o gente que esté al costado del presidente o del primer ministro para hacer compras o para estar haciendo cierto tipo de políticas, ¿no? Entonces, eso nos cuesta mucho, muy caro a los peruanos, porque hemos pasado 8 meses con pruebas serológicas y poquísimas pruebas moleculares, y realmente todavía no se soluciona. Ese es uno de los problemas, han habido más. Y ahora tenemos también las playas que se abren y no se abren. ¿Cómo permear la idea de que se necesite al lado de un equipo de gobierno, un equipo de científicos que pueda estar guiando esta pandemia o las que vengan? Este es un punto clave, Pau. Yo creo que lo más indicado sería mirar a países que sí los tienen, cómo funcionan, ¿no? El Reino Unido, Alemania, el mismo Estados Unidos, independientemente de las políticas que hayan tomado en esta fase, tienen asesores científicos de primer nivel. Y uno de los puntos claves aquí es las cadenas de mando o las relaciones políticas que tienes entre el presidente, su consejo de ministros, sus técnicos. Si tú pones asesores científicos al MINSA, van a responderle al MINSA y van a tener mucho cuidado de no chocar con el MINSA si es que hay una opinión contraria en el MINSA. Por eso es importante que sea al más alto nivel, porque tiene que ser alguien que no trabaje en el Estado, que no le deba nada a ningún ministro ni nada a ninguna institución del Estado, que pueda hablar libremente, independientemente. Ese es el concepto, experto independiente, que no tenga absolutamente nada que perder ni nada que ganar al emitir una opinión, porque esta debe ser solamente basada en lo que la ciencia dice que es mejor,
¿no? La figura de un asesor o de asesores presidenciales para ciencia y tecnología debería cumplir esta condición. No podemos jalar a nuestros asesores de las instituciones que sirven al Estado porque le deben una cierta, digamos, respuesta a sus superiores. Eso no está bien. Claro, Y hay bueno, que actuar rápido, como dice uno de los directores de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No hay que, o sea, hay que ir tras el virus y ser más rápido que el virus. Y si vamos a perder tiempo en estas discusiones burocráticas o de temores a tomar decisiones, el virus nos está ganando, ¿no? Sí, pero eso también implica, Josefina, que el Estado tiene que tener mecanismos para responder rápidamente, y no los ha tenido. Y es por eso que muchos agentes del Estado han respondido tarde, no necesariamente porque sean lentos, en algunos casos sí, pero en otros casos porque hay mucha duda acerca de si yo puedo salirme de la norma y tomar un camino más rápido con atajos, porque eso me hace, y lo estamos viendo ahora. Un mes después tengo a la fiscalía encima investigándome por qué hice esto y por qué hice lo otro, que no cumple con tal reglamento. Entonces, si no hay una flexibilidad, y aquí hablaríamos directamente al Contralor General de la República, alguien tiene que hacer algo al respecto. Situaciones de emergencia como estas no pueden desasociarse de mecanismos rápidos que no tienen que estar necesariamente escritos en la Constitución, pero tenemos que tener esa disponibilidad para cambiar cosas rápidamente. Y eso es parte del problema que hubo también con nuestra comisión, la comisión de expertos. Cuando decimos que queríamos algunos cambios, por ejemplo, en los requisitos para acreditar laboratorios. Estos se han dado de una manera muy lenta, insuficiente, porque ellos tienen sus razones para hacerlo de esa manera. Nosotros creemos que no era así. Entonces, al final, tienes medias verdades, como cuando preguntas a las autoridades y te dicen que, bueno, al principio de la pandemia teníamos un laboratorio, ahora tenemos 50 y pico. Suena muy bien, ¿ok? Pero esa respuesta ha sido muy lenta, no han sido todos al mismo tiempo, ha sido muy lento, muy progresivo, y todos esos laboratorios que se iban listando 10, 15, 20, a medida que corrían las semanas, no estaban haciendo todos pruebas moleculares a su capacidad máxima, ni ahora mismo. Entonces, No, y además este concepto de esperar la demanda por pruebas en vez de ir a buscar a las personas que pueden estar contagiadas, al revés, ¿no? eso es una absoluta insensatez, lo digo con mucha pena. no, además cuando les preguntas, sí te responden no solo media verdad, sino que te responden como diciendo, "Oye, ya me preguntaste esto 20 veces y por qué lo sigues preguntando", como si fuera nuestra culpa de que ellos no sigan cumpliendo con lo que te deberían haber hecho ante la pandemia, ¿no? La sensación No, como creo que hay un temor a reconocer errores, a asumir Sí. responsabilidades por la carga judicial, probablemente, que esto puede traer, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hoy en día no es un buen momento para estar en un comité de expertos. Cuando se empieza a cuestionar, eh, bueno, y usted como experto estuvo del lado, ¿no? ¿De qué lado? ¿Qué recomendaciones hizo? ¿Por qué si usted estuvo de experto, el gobierno actuó de esa manera? No le hace, o sea, una posibilidad es que el gobierno no le hace caso a los expertos o los expertos actuaron mal, ¿no? Así que yo no sé, una vez más, las razones de esta última renuncia, pero no hay que ser un genio para imaginarse que estamos en un momento difícil para ser miembro de una comisión de asesores. y hasta para hablar de expertos, ¿no? Porque ¿quién puede ser experto en una pandemia que recién estamos conociendo? Entonces hay que ser flexibles en el aprendizaje también, ¿no? Y el tema de los medicamentos sin evidencia científica ha puesto en tela de juicio qué cosa es un experto, Sí, ¿no? pues. Un experto médico que tiene una experiencia anecdótica te puede dar una cierta recomendación, pero caray, de médico a paciente, no para una política pública para todo el No, país, de modo que termines haciendo compras millonarias y repartiéndolo a todo el país. Eso tendría que estar basado, como muchos colegas míos lo han dicho, en estudios hechos con ciertas reglas, ¿no? este tema de la hidroxicloroquina y la ivermectina y la hidroxicloroquina que ni siquiera Trump en su peor momento usó. Así es. Y nosotros, claro. Y lo seguimos usando. Había una necesidad de cumplir también, me parece, ¿no? Viendo un Sí. poco el comportamiento de las autoridades, era importante mostrar logros, mostrar que estamos, Crear algo. Sí. estamos avanzando, pero el virus nos demostraba que no era así. Y en el lado positivo, para ir cerrando, el ministro de Educación dejó abierta la posibilidad de hacer cambios en la currícula para los chicos que quieren ser científicos, usar laboratorios, digamos, parte de lo que yo creo que hemos pasado los periodistas es aprender muchísimo sobre ciencia, sobre pandemias, sobre un montón de cosas, pero sería increíble que esto quede plasmado para la educación, para lo que viene, ¿no? Para que los niños que no han entendido y que han vivido esta situación tan anormal puedan usarlo o aprender y sentir que ser parte del conocimiento también es parte de un cambio en tu país, ¿no? ¿Qué opinas de esa posibilidad abierta, no?
Absolutamente. Sin ciencia no hay futuro. ¿Qué mejor resumen para eso? El tema de las escuelas, la formación científica en los colegios y universidades es gravitante. Es una idea tan atractiva y tan fuerte que me llama la atención que ningún político se la haya comprado. O sea, si escuchamos alguna definición al respecto va a ser porque ustedes, los periodistas y los medios, les preguntan. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la ciencia? Te van a decir que sí, claramente, pero no sale de ellos proponer, no son propositivos, son reactivos, ¿no? Efectivamente necesitamos, si queremos fortalecer nuestra capacidad científica, no solamente es la inversión en infraestructura, la inversión en carreras científicas, sino también la formación desde muy temprano. Ustedes, creo que, bueno, ustedes son madres ambas, yo invito cada vez que puedo a niños al laboratorio, espero que pase la pandemia pronto, porque exponer a un niño al quehacer científico te puede cambiar la vida, absolutamente. Y yo creo que mientras más tengamos esa exposición directa, y ya no solamente porque conoces al jefe de un laboratorio, sino porque se enseña en los colegios, puede ser algo que cambie el juego para siempre. Y nos dé un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Facilito el programa. Y felicitaciones, están haciendo un trabajo estupendo. Semana a semana. Gracias, al contrario, gracias. De donde podemos Bueno. empezar a divulgar algo. Gracias a ti. Chao, buen día. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente en Diarios de Pandemia. Pao, hasta la próxima semana entonces. Ana, chao, chao. Gracias, chao.